Bueno, Mauricio, Fabio Ochoa se había especulado ya en los últimos días que iba a quedar en libertad, que iba a regresar a Colombia y bueno, ahora lo vemos ya como un hecho cumplido. No tiene cuentas pendientes aquí en el país, pagó una pena bastante larga en los Estados Unidos, es un hombre libre. Pero se pregunta uno si esto significa el fin de una era, de una época muy difícil, muy oscura y muy dolorosa para el país, o no necesariamente. Pues Paula, depende cómo lo vea uno, porque el narcotráfico ha mutado, el narcotráfico se ha transformado. En esos tiempos era un narcotráfico cuyas cabezas estaban en Colombia, los grandes carteles, principalmente el de Medellín y el de Cali, y se fue transformando hacia un dominio de los carteles de México. Algunas personas pensarán que eso es solamente un cambio de denominación y punto. No. El cartel dominante es el que se lleva la mayor parte de las ganancias, el resto de los eslabones de la cadena se quedan con menores ganancias y el cartel dominante es el que ejerce mayor violencia contra el Estado. En los tiempos de los Ochoa, en los tiempos de Pablo Escobar, en los tiempos de los Rodríguez Orejuela, esos carteles tenían un poder y lo ejercían contra el Estado colombiano, ponían contra la pared al Estado colombiano y se llevaban la mayor parte de las ganancias por ser quienes controlaban el negocio de exportación a Estados Unidos. La transformación del negocio ahora nos dice que son los carteles mexicanos, el cartel de Jalisco, etcétera, etcétera, los que tienen la mayor tajada económica, los que ejercen la mayor violencia contra el Estado y los eslabones de la cadena económica que se han quedado en Colombia son mucho menores, aunque por supuesto ejercen control territorial principalmente a través de grupos al margen de la ley, entre ellos la guerrilla. En todo caso, aunque no haya cambiado el hecho de que Colombia esté de alguna manera sometida por los rigores del narcotráfico, sí ha cambiado la manera como las instituciones encaran a los narcotraficantes. Vean ustedes, Fabio Ochoa inicialmente en el año 90 aceptó una negociación con el gobierno colombiano, después de esa negociación terminó volviendo a dedicarse al delito, con lo cual fue capturado, fue condenado y fue extraditado a Estados Unidos, una extradición que le significó 30 años de prisión que se redujeron a 25, finalmente la sanción, y 2 que ya había pagado en Colombia, son los 23 que lo han llevado a Estados Unidos, y regresa y por el momento no tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana, por el momento dice que no quiere ser gestor de paz. Todo lo contrario a lo que está pasando con la actual política de ser pillo paga, que es la política que está implícita en la paz total del presidente Petro. Que ustedes sigan delinquiendo, que nos sentamos a hablar con ustedes, que ustedes salen de la cárcel, que ustedes son gestores de paz, etcétera, etcétera. En ese sentido, esto que nos está recordando la historia de Fabio Ochoa sí es un giro de 180 grados frente a lo que estamos viendo hoy de la actitud del gobierno y las instituciones frente al narcotráfico. Hablemos un poco acerca de quién es Fabio Ochoa, hablemos un poco acerca de ese perfil. El regreso de Ochoa al país trae a la memoria la época más oscura y cruel del narcotráfico en Colombia. Y es que Ochoa fue uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar y el responsable de cientos de toneladas de cocaína que fueron enviados a los Estados Unidos. Aquí les contamos sobre su actuar delictivo. Fabio Ochoa Vázquez, uno de los nombres más resonantes en la historia del narcotráfico del país, llegó hoy a Colombia. El menor de los 3 hermanos Ochoa fue cofundador del cartel de Medellín junto con sus hermanos Jorge Luis y Juan David en compañía de Pablo Escobar Gaviria. A sus escasos 24 años ya había ingresado al mundo del narcotráfico, pues Ochoa confesó que inició su carrera delictiva en 1974 con la introducción de medio kilo de cocaína a los Estados Unidos. 16 años después introducía 30 toneladas mensuales. A principios de 1990, el cartel de Medellín utilizó la violencia y la corrupción para presionar al gobierno de Colombia contra la extradición de Pablo Escobar. Esto bajo el lema de preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, en diciembre de 1990, Fabio Ochoa se entregó a las autoridades cerca de Medellín, poco después de emitido un decreto del presidente César Gaviria que garantizaba la no extradición a Estados Unidos para quienes se entregasen. Sus hermanos Jorge Luis y Juan David hicieron lo mismo. Tras purgar una condena de casi 6 años en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, Fabio Ochoa quedó en libertad en 1996. Sin embargo, siguió delinquiendo, por lo que volvió a ser arrestado en octubre de 1999 en la denominada Operación Milenio, una investigación conjunta de la DEA y la Policía Nacional de Colombia que permitió detener a decenas de presuntos capos del narcotráfico, entre los cuales estaba el menor de los Ochoa. Ochoa Restrepo, que en ese momento tenía 41 años, no opuso resistencia.
Colombia. Después de estar un poco más de un año preso en Bogotá, en el año 2001 el entonces presidente Andrés Pastrana firmó la extradición de Ochoa, quien se convirtió así en el único del clan en pagar una amplia condena por traficar toneladas de cocaína a los Estados Unidos. En agosto del 2003, Fabio Ochoa fue condenado en Miami a 30 años y 5 meses de cárcel y al pago de una multa de $25.000 al ser declarado culpable de participar en una organización que ingresó un promedio de 30 toneladas mensuales de cocaína al país entre diciembre de 1997 y octubre de 1999. Después de purgar una condena de 25 años, Fabio Ochoa Vázquez recuperó la libertad en la tarde de este 23 de diciembre y se dedicará a gozar su vida al lado de su familia porque las cuentas con la justicia al parecer ya quedaron saldadas.